Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando Buenas tardes a todos, estamos nuevamente con un programa, con el séptimo programa de una feria política, ¿sí? Yo soy Tina Feria. Este es un programa para conocer, debatir y analizar problemáticas y debates de la sociedad, ¿sí? Y de la política, la sociedad civil y la política en general. Tuvimos varias entrevistas en el transcurso de todo este tiempo. Quiero comentarte también que puedes seguirnos, ¿sí? Y escucharnos, vernos y escucharnos, ¿sí? Por nuestros distintos canales, por Twitch, por YouTube. Podés bajarte también la aplicación para llevarnos en tu celular a todos lados donde quieras transitar, ¿sí? Veo mucha gente que está utilizando la aplicación y además me comenta que está bárbara, ¿sí? También te vamos a dejar las redes sociales. Nos puedes buscar como unaferiapolítica.agofa.tv. También te voy a dejar mi red social que es tina.feriaoc, ¿sí? Ya estamos con mucho por este programa, ¿sí? Tenemos dos invitados especiales que ya lo tenemos por acá, ¿sí? Vamos a estar con Facundo Fernández, que es docente, militante político, ¿sí? Y también vamos a estar con el decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, ¿sí? Vamos a comenzar muy rápidamente, ¿sí? Porque tenemos varias cosas por delante. Ya lo tenemos acá a Facundo Fernández, ¿sí? Lo vamos a entrevistar, que tenemos muchísimo por hablar. Facundo, te damos la bienvenida, buenas tardes a una feria política. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. No, gracias a vos por estar en este programa, que la verdad que nos interesa muchísimo la educación, sobre todo en este programa. Somos colegas, también soy docente, así que vamos a comenzar con algunas preguntas en cuanto a la docencia. Sabemos que sos docente, nos gustaría saber de qué nivel, ¿sí? Y cómo está la realidad en ese establecimiento y en los establecimientos. Depende de la zona en la que esté, ¿no? Porque siempre lo vamos manejando de esa manera. Yo también estoy en la docencia y claramente no es lo mismo una escuela pública que una escuela privada. Depende de los sectores también en los que estén, en los barrios en donde estén. Así que si no nos querés mencionar el colegio, por ahí podés mencionar la zona y el lugar, que como para ponernos en contexto. Ningún problema, trabajo en la escuela y orgullosamente trabajo Sí. en la escuela 1188 Juan B. Bustos del barrio de Ludueña. Sí. Hace Ludueña. más de 10 años que trabajo ahí, titularicé ahí. Genial. El contexto es un contexto probablemente difícil, como todo Sí. barrio periférico, y en particular mi escuela quizás no sufra a lo mejor los vaivenes más profundos que tienen otras escuelas. Yo siempre digo que por suerte tenemos algunas cuestiones que están garantizadas y otras que no tanto. Por ejemplo, hay problemas con el tema de la calefacción. Todavía tenemos algunas estufas que no funcionan, pero digo, para ponerlo en contexto, es una escuela que tiene bastante estructura y bueno, hay que saber que podríamos decir que hay la gran mayoría no tiene esa estructura y otras están muy bien. Sí, hay mucho problema con la infraestructura de los establecimientos. Esto fue una queja constante de los distintos lugares y testimonios que hemos tenido, ¿sí? Una gran problemática, y yo creo que esto viene arrastrándose de hace tiempo, ¿sí? De hace años. La infraestructura es como fue clave dentro de tantas problemáticas que tiene la educación, ¿verdad? Vos incluso me preguntabas qué tipo de docencia ejercía. Soy maestro de primaria, que me faltó Ajá, decirte. bien. Pero sí, desde ya hay una ausencia de presupuesto acorde desde hace décadas, diría yo. Sí. Básicamente la educación nunca ha sido privilegiada bajo ningún gobierno, y obviamente el de Milei y el de Puyaro no son la excepción. Incluso el de Milei está muy por debajo de lo que la ley dice. El presupuesto educativo debería equivaler al 6% del PBI, Sí. y estamos en el 3,6%. O sea, de las partidas del año pasado se está manteniendo el porcentaje cuando la inflación fue interanual del 276%. O sea, estamos con el mismo presupuesto del año pasado. Así que imagínate Sí. lo lejos que está la educación de tener partidas acordes para infraestructura, edificios. Y bueno, si se quiere, esto que yo te digo de las estufas y la calefacción, lo vimos la semana pasada.
con la cuestión del colegio que está acá en el centro, Sí, en sí. donde Ujú. hubo una pérdida de monóxido de carbono, hubo dificultades incluso en la cuestión de cómo resolver la circunstancia, pero lo que salió a la luz, que es lo más importante, es que colegios del centro, por ejemplo, todavía utilizan pantallas que no están Ujú. recomendadas No, por el no, ministerio. no. No están prohibidas, pero no No. están recomendadas. Ujú. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos para tener, no sé, split, aire, frío, calor? ¿Qué es lo que tiene cualquier negocio de barrio? Una verdulería, una heladería, cualquier negocito tiene un split en su casa y hacen esfuerzo por pagar la luz. Bueno, no sé qué esperan los gobiernos para garantizar en todas las escuelas públicas algo similar. Sí, también considero que esta auditoría, se podría llamar, ¿no? A los establecimientos, viendo la parte edilicia, me parece que sumo, ¿no? A esto, ¿no? Que se podría hacer desde el ministerio una auditoría viendo las condiciones edilicia y ahí tener digamos, un escrito de cuántas escuelas están en estas condiciones, ¿sí? Si bien hace muy poco se lanzó un programa, nosotros veníamos hablando acá, mira, veníamos hablando mucho sobre infraestructura y hace poco, creo que hace 15 días, bueno, el productor no nos podrá decir exactamente cuánto, pero salió un programa, ¿no? Acerca de la infraestructura, el ministro Goiti empezó a hablar acerca de un presupuesto Hoy lo que vi. iban a... Hoy lo vi por tele, es un caradura que sale al aire diciendo que están arreglando las escuelas. Es un Sí, mentiroso. sí, un presupuesto, ¿sí? Sí, Dijeron, sí. la verdad que todavía no hemos visto ningún tipo de hecho. Sí, sí, no sé, por ahí uno también le corre saque por las venas, pero verlo realmente, que nos mientan la cara al ministro, la verdad que da mucha indignación. Las docentes, los docentes, la familia, los estudiantes sabemos la realidad de la escuela, así que tomo tu propuesta, me parece espectacular, una auditoría para que haya un relevamiento de cómo están los Exactamente. colegios, lo invitamos al ministro por donde quiera y el problema es que le va a saltar que falta de todo en muchas escuelas, así que no creo que lo acepte. Lo que sí hacen son propagandas mediáticas pagas en donde van a una escuela, colocan 2 o 3 arreglos Sí, y sí. hacen una gran... Exacto, es eso. Sí, para la foto. Absolutamente. Exactamente, para la foto. Bueno, si bien hablamos bastante acerca de eso, ¿cómo ves desde tu espacio, digamos, el resto de las escuelas, comparando con esta escuela de Ludueña, de los barrios, bueno, más vulnerables y demás? ¿Cómo la comparás con el resto de las escuelas de la ciudad? Vos bien decías, yo te participo políticamente, Sí. milito en una agrupación que se llama Alternativa Docente, Ujú. es una agrupación que está en la provincia de Santa Fe y en el resto del país también, somos parte también del MST, que es el partido que está dentro del Frente de Izquierda, y particularmente lo que yo vivo en mi escuela y muchas compañeras de nuestra agrupación también refieren de sus escuelas, no cambia demasiado cuando hablamos de la escuela pública en general, en las barriadas, en donde las dificultades son bastante importantes. Por ahí quizás me detengan algo para mí que es algo que está golpeando bastante, que es la falta de aulas y cargos en la Ajá. escuela secundaria, está haciendo que en un montón de colegios de Rosario, algo que después escuchamos a los ministros decir que se pierden días de clase por los paros, que lo podemos charlar largamente, pero digo, hay que saber, la sociedad tiene que saber que hay miles de chicos y chicas que pierden días de clases porque no tienen aulas y no tienen cargos, y entonces rotan, Sí, sí. van lunes, no van el martes, vuelven Sí, a ir el sí. miércoles y quizás les toque ir el viernes. El otro día en televisión salía que compañero, la entrevista que le hacía Canal 3 creo, era que el reclamo de los alumnos era quiero ver a mis amigos todos los días, ya además de que le están cercenando la educación cotidiana, ni siquiera están rompiendo los vínculos, están haciendo un desastre realmente en educación. Así que un aspecto muy importante es que hacen falta más edificios escolares, más cargos, y hoy, en donde ya hay escuelas y colegios, el ministerio dice que tiene un plan de 100 aulas, 1000 aulas, bueno, no las vemos. Yo participo incluso en el sindicato, soy miembro de la Sí. comisión directiva de Masafer Rosario y estamos denunciando eso, que no están llevando a cabo las obras que prometen incluso hacer, así que por lo que vos decías bien, el tema de infraestructura está muy por debajo de lo que realmente se Sí, necesita. claramente hay muchos anuncios, ¿no? Acerca de más escuelas, de más establecimientos. Yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Queremos crear más escuelas cuando tenemos escuelas que le falta la infraestructura? Digo, o sea, me parece como hasta contradictorio decir, porque uno puede decir, bueno, creamos más escuelas, pero después faltan estufas, faltan, bueno, podríamos mencionar múltiples cosas,
¿sí? En cuanto a lo edilicio que podría llegar a faltar en un colegio. Me parece que lo urgente, siempre tenemos lo urgente y lo importante. Me parece que lo urgente hoy por hoy es abastecer a esas escuelas y completarlas y luego empezar, porque si no es para la foto los nuevos edificios, ¿verdad? Completamente de acuerdo, Cristina. Es eso, es exigirle a los gobiernos que, en primer lugar, dejen de hablar de la educación en campaña, como ha hecho Puyaro, por ejemplo, y después no cumple nada de lo que promete, y más bien vienen y están casi teniendo toda una política de destrucción de la escuela pública. Probablemente estemos en el peor momento de la escuela pública de la historia. O sea, nosotros podemos reflejar lo de Rosario, lo de la provincia de Santa Fe, pero hay que también hablar de cómo está la educación pública a nivel país. Nación, sí. Entonces, hay que ser concreto en ese sentido. Vayamos por un plan, y es lo que exigimos desde el gremio y las agrupaciones que peleamos por una educación pública de calidad, en donde el presupuesto es clave para poder no solo arreglar las escuelas, sino también garantizar mayor cantidad de cargos, mejores salarios. Los docentes y las docentes hoy, en toda la provincia de Santa Fe, trabajando un cargo, que es lo que exigimos para poder incluso rendir pedagógicamente como corresponde, estamos todas y todos por debajo de la línea de pobreza. Imagínate que hace 6, 7 años había un porcentaje y nosotros luchábamos para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza. Bueno, hoy el 100% de la docencia, aún con la mayor cantidad de antigüedad, estamos por debajo de 900.000 pesos. Entonces, los reclamos son un montón, la infraestructura es clave, pero bueno, es un cúmulo de cuestiones que tanto Milei como Puyaro han venido decididamente a destruir. Nos quieren casi esclavos en las escuelas, básicamente. Hablando en términos educativos, mirá, se me ocurre esta pregunta, ¿no? A ver qué opinás. ¿Puyaro es el mejor alumno de Milei? Sí, completamente de acuerdo, y creo que lo va a superar si sigue así. O sea, está aplicando a El alumno puede rajatabla. superar al maestro, ¿no? Es probable, es probable. Milei ha avanzado con una media sanción, que seguramente después lo charlaremos en profundidad, que tiene que ver con la esencialidad. A Puyaro ni siquiera le hizo falta la ley de esencialidad. Nos metió un premio, que es como el viejo presentismo, para quebrar la huelga, para que no podamos manifestarnos, para que no podamos hacer paro. O sea, Puyaro, si se quiere, ni siquiera necesitó una ley de esencialidad para obligarnos a que haya un 30% de guardias mínimas en la escuela, sino que con el premio, que es una extorsión, o sea, primero nos acható el salario y luego nos da 57.000 pesos si no faltamos ninguno de los días del mes, y eso hace que muchas compañeras, ante semejante necesidad, vean obligadas a decidir qué hacen el día de huelga. Y bueno, de hecho venimos de un paro bastante dividido, en gran medida por eso, porque tenemos un gobierno que extorsiona a la docencia de esa manera, dándole un premio a los que nos faltan, y por esa vía creo que ha hecho, ¿no? Así que por lo que vos decís, sí es un gran alumno de Milei, y bueno, va camino probablemente a superarlo. ¿Sí? ¿Por qué creen que siempre la educación es una variable de ajuste en estos gobiernos neoliberales? La pregunta es genial porque es probable que tengamos que ahí profundizar las razones más profundas, no solamente en nuestro reclamo cotidiano y si se quiere de lucha permanente por salario, por escuelas en condiciones, por condiciones dignas de nuestros estudiantes, de las familias, que es clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí, yo en el fondo creo que la respuesta está en que a los gobiernos una sociedad que piense y que pueda reflexionar no le conviene que la gente pueda hacer crítica, entonces mientras va desfavoreciendo la educación pública, en todo caso en consonancia van fortaleciendo la escuela privada, que es lo que probablemente también esté sucediendo en todo el país. Vos fíjate que hay subsidios para la escuela privada, hay ayudas y hay todo tipo de fortalecimiento, los vouchers de Milei, para que la clase media pueda pagar y no se vaya de la escuela privada. Bueno, todo en detrimento de la escuela pública. Y nosotros somos grandes defensores y vamos a seguir insistiendo en que toda la educación debería ser pública. Todo debería ser estatal y público y nada privado. O sea, no debería haber subsidios, no debería haber escuelas confesionales. El Estado debería tener el monopolio de la educación, en donde toda la niñez de este país y, bueno, desde ya la adolescencia y toda la educación debería ser estatal, pública y con acceso y con becas para quien lo necesite y fortalecimiento en las instituciones y salarios dignos para la docencia. O sea, estamos pensando en otro país, claramente. Ahí está la respuesta un poco de por qué tanto Milei como todos los gobernadores, Puyaro porque lo tenemos cerca, pero podríamos hablar de todos los gobernadores, no les interesa la educación pública. Por eso digo la educación pública. Probablemente les interese la privada. Vos mencionabas los vouchers, ¿sí? Pero recorta fondos y lanza los vouchers educativos. Sí, digamos, Milei asume
y liquida el incentivo docente, que era un monto que estaba en parte de nuestro salario mensual. Si bien nuestro patrón es Puyaro, parte del salario, un 10% más o menos, por lo menos en Santa Fe, depende de la provincia, tenía que ver con fondos de nación. Y además teníamos una quinta hora que se había implementado el año pasado. Los dos fondos eran de nación, los cortó a los dos. Digamos, el incentivo docente lo cortó a nivel nacional y la quinta hora también, solo que no en todas las provincias estaba funcionando. Entonces, de hecho, nos rebajó el salario un 10% Milei. Ahí uno podría decir, Milei Nación. devolver el incentivo docente. Bueno, a partir de eso podríamos hablar de un recorte directo y que nunca más lo recompuso. Entonces, nuestro salario no solo se decreció en un 10% a principio de año, sino que después incluso el gobernador desconoció la paritaria firmada. O sea, yo para hacerte un raconto de cómo nuestro salario hoy, ¿por qué digo que toda la docencia estaba debajo de la línea de pobreza? Porque yo, por ejemplo, estoy cobrando 620.000 pesos probablemente, ahora en el mes que viene, porque además nos cerró la paritaria de manera intempestiva. Lo acaba de hacer también nacionalmente el gobierno de Milei, con la CETERA, que acaba de salir a denunciar el cierre intempestivo de la paritaria nacional, que deja en la paritaria nacional es una referencia para muchas provincias y para otras es una ayuda. En Santa Fe nunca nos afecta porque estamos por encima de ese monto, pero si yo te dijera que el gobierno nacional nacionalmente decretó que un docente para julio va a cobrar 420.000 pesos, ¿vos qué me dirías? Que es un chiste casi, porque ¿qué hace una docente con 420.000 pesos? Bueno, eso es lo que acaba de firmar y cerró la paritaria, no se discute más. Puyaro hizo lo mismo. Puyaro nos ofreció un 4,5 para julio, un 3% para agosto y un 2,45, ya estamos en centésimas incluso, para septiembre. La rechazamos, ¿no? La docencia en la provincia de Santa Fe tiene una metodología que hace asambleas, hace mociones, votan las escuelas, más de 23.000 docentes en toda la provincia, rechazamos la propuesta. Bueno, estábamos esperando, hicimos un día de paro como forma de lucha. Estábamos esperando una nueva propuesta, cerró la paritaria, nos depositó intempestivamente el monto, que serían de piso 50.000 pesos, y de alguna manera nos está diciendo nos vemos en octubre. O sea, estamos también hablando de gobiernos absolutamente autoritarios, que quiere eliminar la paritaria, que era un ámbito de discusión. Después podemos discutir que tenemos dirigentes que no discuten con la fuerza que necesitamos, la verdad que tanto la CETERA como nuestra conducción provincial dejan mucho que desear, pero también tenés gobiernos que ni siquiera están dispuestos a discutir la paritaria, sino que tanto Milei hoy y Puyaro la semana pasada cerraron la paritaria. Autoritarismo total. Hace una semana atrás se dio media sanción en diputados para declarar la educación como servicio esencial. ¿Cómo lo ven a esto? Bueno, con un claro objetivo de limitar nuestro derecho a huelga. Digo porque se habla de la esencialidad. Primero que no es esencial, esencial básicamente es un concepto que se utiliza en la salud pública sobre todo, en donde obviamente tiene que haber guardias mínimas, de respetar el derecho a huelga de los trabajadores de la salud, pero no puedes dejar un hospital sin guardias mínimas, digamos, cuando tenés enfermos en los hospitales. Bueno, en la escuela no tenés esa urgencia, pero la palabra suena a que al gobierno le preocupa, ¿no? Y que quieren que la educación, como lo visten de importante, pero lo ven de esa manera, para limitar nuestro derecho a huelga, para que con la ley de esencialidad en la educación, la ley que implica que vayamos a trabajar todos los días y que si hay algún tipo de huelga se garantice. Si es un día de paro, el 30% del personal docente y auxiliares, y si superan el día de paro, haya un 50% en las escuelas garantizado de docentes y auxiliares. De esa manera intentan quebrar nuestro derecho a manifestarnos, a hacer paro. Esa es toda es como también el secreto de la ley. De esa ley. Y sumado a eso, el tema de lo que hablamos recién, el presentismo disfrazado, cuando tenés un tipo de licencia, porque directamente ese premio, digo, lo No perdés. cobrás. O sea, es como si estuviesen atacándolo todos los frentes, ¿no? Sí. Yo voy a ser muy cruel, digamos, en un punto, digamos, vos no podés en la docencia hoy tener una enfermedad terminal y Puyaro no te va a pagar el premio, o sea, no les importa nada, o sea, básicamente no puedes tomar una licencia por una gripe, pero tampoco si tenés un tratamiento oncológico, si estás embarazada, o sea, ellos te dicen, son muy cínicos, no te impiden la licencia, vos vas a cobrar tu sueldo, claro, no te pago el premio además que está por fuera también de lo legal, digo porque son gobiernos que se llenan la boca hablando de que son que siguen las estructuras legales y están cometiendo una ilegalidad completa,
El premio del que estamos hablando no lo hicieron, no lo plantearon en ninguna reunión paritaria, lo sacaron por el costado. Entonces están incumpliendo una ley. La ley paritaria dice que todo monto que va a percibir la docencia tiene que estar discutido en ese ámbito. Bueno, Sí. no se discutió, ni siquiera se tomaron el trabajo y la delicadeza de discutirlo y ver si había acuerdos o no. Y bueno, sí, impide que alguien que no puede asistir un día por la razón que fuera, no cobre. Hoy estamos hablando de algo de 60.000 pesos por mes. Incluso hacen conferencias de prensa brindando todos los datos de la cantidad de plata que le darían a la docencia si no falta. Pero en el fondo tiene que ver con obligar a todo el mundo a trabajar y a no hacer huelga. Fundamentalmente porque saben que la docencia, en general y en particular en Santa Fe, es muy combativa. Ni hablar en Rosario, que Sí, tiene sí, sí. una historia muy importante, hace más de 20 años que recuperamos el sindicato de manos de la burocracia que decimos nosotros que es sindical, que es la que conduce la provincial. Y bueno, y atacar esos sindicatos y atacar esa lucha tiene que ver con este objetivo que tiene Puyaro y en particular todos los gobiernos. Apuntan a la ¿Consideras docencia. que es un ataque constante a Sí, la docencia, a todos estos completamente. tipos de Y es, recortes y es, planes? digamos, es un ataque que tiene varias aristas, por ejemplo. Están intentando también atacar nuestro régimen previsional. Nosotros tenemos un Ujú. régimen específico, Sí. nos jubilamos de determinada manera, hacemos determinado aporte que es superior a la masa trabajadora en general. Nosotros aportamos, en general en la provincia de Santa Fe se aporta un 11% para la jubilación y la docencia y los estatales aportamos un 14,5%. O sea, Ujú. aportamos un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos una característica laboral, que trabajamos con niñas y niñas, tenemos una tarea específica, y habíamos logrado ya hace 15 años tener un régimen que permitía que las mujeres a los 57 y los varones a los 60 se puedan jubilar. Tiene que ver con nuestra tarea. Imagínate un docente con 60 o más, estando en primer grado o en jardín, digamos, en el nivel inicial. Es una dificultad muy importante. Entonces, quieren atacar eso y que como la expectativa de vida en el mundo ha crecido, y eso uno no lo desconoce, trabajemos hasta los 65 años, 70, si fuera posible por ello hasta que Sí, nos dé el pensaba cuerpo, cuando digamos. marcabas esto de las mujeres y los varones, vos calculaba, ¿no? Fíjate que para las mujeres son 8 años más, o Sí, sea, casi una locura. Y una son la década. mayoría, además, en la docencia, son la gran mayoría. Exactamente, sí, 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 exactamente. Compañeras que hacen además triple jornada a veces, porque laburan doble turno, porque trabajan en sus Sí. casas, ese trabajo no está remunerado, o sea, es una opresión que se quiere multiplicar y bueno, vamos a intentar frenarlo, por eso cuando vos decías si consideraba que es un ataque a la docencia, sí, estamos convencidos de que vienen por nuestro régimen específico en la docencia, por liquidarnos el salario, por liquidarnos el derecho a huelga, y no lo vamos a permitir, estamos intentando resistir en ese sentido, de hecho hicimos acá en Rosario algo bastante inédito, porque en la provincia lamentablemente no se hace, que son asambleas por zona, ¿no? Yo estuve Ajá. recorriendo incluso 6 de las 9 Sí. y como agrupación, como alternativa docente, estuvimos participando casi todas de las zonales. Se reunieron más de 175 delegadas y delegados y se dan debates ahí muy interesantes de esta problemática. Incluso se refleja esto que vos preguntabas al principio. Cada una de las delegadas refleja qué situación está en su escuela, cómo fue la votación, esto que yo te digo, más de 23.000 votos fueron de rechazo de la propuesta y paro. Bueno, pero ese paro después no tuvo el 100% de acatamiento, que era un poco la dinámica anterior. A eso apunta Puyaro también. Es un gobernador que se da cuenta que acá cuando había paro era paro total y están intentando que eso deje de ser así. Ese es su objetivo y nosotros vamos a intentar defender a la huelga como un método de lucha y de reclamo fundamentalmente. Y bueno, esas asambleas fueron muy interesantes, ya te digo, estuvimos recorriendo la mayoría y nos proponemos la semana que viene hacer una asamblea general para discutir específicamente la reforma jubilatoria y le estamos exigiendo que el día que se trate, porque todavía no ingresó, por lo menos hasta ayer, no leí hoy a la tarde los medios si ingresó el proyecto, que estuvo discutiéndose primero en comisión, incluso es curioso porque llamaban a la Bolsa de Comercio para que opine sobre nuestro régimen jubilatorio, bueno, a distintas entidades, menos a los docentes que estábamos en la escuela, a todo el mundo le preguntaron cuándo deberíamos jubilarnos. Bueno, apenas entre el proyecto probablemente tenga un día de tratamiento en una de las dos cámaras, probablemente entre por senadores, y le estamos exigiendo a nuestra conducción provincial del sindicato que ese día llame a paro y nos movilicemos fuertemente a la provincia de Santa Fe, a la capital, a impedir esa reforma, porque esa reforma va en detrimento de la calidad educativa, porque no vamos a permitir que nuestro régimen jubilatorio retroceda en conquistas que habíamos logrado hace 15 años. Sí, sí, tal cual. Mientras te escuchaba todas estas propuestas, ¿sí? Que vienen trabajando
además de la que recién mencionabas, ¿qué otras, digo, se aproximan como para poder también, digamos, que la gente pueda conocer y ver cómo trabajan? ¿Qué otras propuestas tienen pensados además de esta, de debatir y discutir esta reforma la semana que viene? Bueno, en particular, digamos, en las asambleas se reflejan todo tipo de debates Ajá, que van desde la cuestión económica, lo salarial, lo estructural, el tema de las condiciones, que son las más sentidas, porque una escuela que no puede dar clase todos los días, un salario que está deprimido como lo que está, compañeras que están haciendo doble y triple turno, hace a la condición también psicológica de poder trabajar dignamente y llegar a tu casa a las 7 de la tarde después de una jornada extenuante. Entonces son las cosas que más suelen salir en las asambleas y en sí, estas las reuniones zonales. familias también, ¿no? Obviamente, Que pero hay quedan algo, en casa, los hijos. así es, pero también nos preocupa mucho el tema de nuestros estudiantes, ¿no? Los Ujú. alumnos y las alumnas. Estamos hablando que estamos en un país en donde digamos, el 60% es oficial, todos los datos que estoy diciendo son oficiales, ¿eh? En Argentina el 60% vive bajo la línea de pobreza. Ahora, cuando vas a las infancias, ahora que venimos del día de la Sí. infancia, más del 70% está por debajo de la línea de pobreza. Entonces estamos educando a una masa empobrecida totalmente. Ya la docencia tiene salarios de pobreza y nuestros niños y niñas también viven en la pobreza, la gran mayoría, o sea, 7 de cada 10. Entonces también se discute eso fuertemente. ¿Cómo exigimos a los gobiernos que existan trabajo genuino para la familia de nuestros chicos y chicas, que puedan tener becas para que puedan trabajar? O sea, pensamos la educación como una globalidad y pensamos incluso en un tipo de sociedad que tenga garantizado todo lo necesario para poder vivir. Eso Sí, es una de las cuestiones que más transitan las y si este asambleas. panorama sigue así, ¿no? ¿Cómo ves la situación en estos, no sé, próximos 5 o 10 años? Explosiva. Yo no creo que probablemente estemos todavía en un momento de cierto aturdimiento, en donde mucha gente tiene mucha bronca, que eso es lo que nos pasa en las asambleas docentes también. Ujú. Mucha bronca, la gente vota rechazo, vota paro y nos está costando hacerlo al paro, si bien tuvo un acatamiento de más del 60% en Rosario, pero vamos hacia un momento en donde esa situación, ese hartazgo puede terminar siendo. Nosotros recordemos que hace más de 20 años hubo un 2001 en este país y la gente se cansó Ujú. y salió a la calle y no resistió, digamos, vivir en esa situación tan explosiva. Bueno, están empujándonos para ese lado. O sea, estamos yendo a niveles de sociales que reflejan esa situación o aún peor. Así que nada pareciera ser, no puedo ser muy optimista, más bien digo que nos están empujando a que los reclamos. Por eso la intención de limitar el reclamo no es casual que quieran declarar la esencialidad en la educación, porque si lo que vamos es a más conflicto, a más convulsión social, impedir que hagas huelga, por ejemplo, es una herramienta que tiene el Sí. gobierno para que no haya lucha. Bueno, nosotros vamos a luchar permanentemente. ¿Crees que estamos peor que en el 2001? Eh, Probablemente hayamos visto en el 2001 cosas que todavía nos Que estén todavía no se reflejando. vieron porque se Claro, están que gestando. yo creo que hay cosas muy parecidas, o sea, que más del 50-60% del país esté bajo la línea de pobreza, son los niveles del 2001. Los números de desocupación o subocupación son bastante parecidos o se asemejan. Quizás del momento político del 2001, que veníamos de distintos gobiernos de unos 90 con el menemismo, Ujú. de haber vendido todas las empresas públicas y un Muy gobierno. parecido al gobierno actual, Sí, si quisiéramos compararlo, sí, ¿no? sí, sí, estoy de ¿Cómo lo ves acuerdo. a eso? Estoy completamente de acuerdo, solo que en ese momento el proceso duró 10 años y probablemente gestó las condiciones para el 2001. Bueno, ¿para dónde vamos en un gobierno en donde Milei lleva 8 meses nada más y ha querido no solo llevarnos a esa época, probablemente nos quiera retrotraer a condiciones de la dictadura? O sea, que nadie proteste, que todo el mundo trabaje por 2 pesos, que la educación pública esté limitada a una cosa de guardería, casi de contención, y Sí. que su intención sea solamente educar a la gente de grande riqueza, digamos. O sea, ellos gobiernan para un sector, que son los ricos, y el resto, que la gran mayoría de la población trabajadora de este país quede bajo la línea de pobreza. Eso está empezando probablemente a gestar condiciones muy similares a la del 2001, así que Un gran veremos. retroceso, ¿no? Sí. En los derechos conquistados durante, yo repasaba mientras te escuchaba todo este tiempo, ¿no? De 2001 hacia, mejor dicho, del tiempo del menemismo, Ujú. ¿sí? Al 2001, todo ese tiempo, que tuvimos ahí bastante fuerte para todos porque nos ha quedado bien marcado, digamos,
a las generaciones nuestras, ¿sí? Quizás a lo mejor también pensaba en los Los seguidores de Milei, Ajá. ¿no? Que son los votantes de este mismo presidente, ¿no? Que no lo han vivido. No lo han Sí, vivido y quizás lo conocen desde la historia, ¿no? Pero yo siempre marco mucho esto, ¿sí? Recordar, tener memoria, reconocer qué pasó en esa época para justamente no desencadenar en un 2001. bueno, veremos qué sucede, pero digo, para pensar y también entrar en el debate de cómo alguien como Milei o Puyaro, en la provincia de Ujú, Santa Fe, acceden a los gobiernos, también nos da cuenta de cómo fue fracasando todo lo que pasó antes. O sea, la política de los gobiernos anteriores nos han de alguna manera llevado a que en su desesperación la población diga, bueno, pues yo no creo que o sea, Milei sacó millones de votos. No hay millones de libertad en este país, no hay millones de fachos en este país. Lo que hay es un pueblo descontento de lo que no hicieron los gobiernos ujú. anteriores y que elige creyendo que eso es el cambio. Acá es muy claro también, digo, en la provincia de Santa Fe, vos tenés el votante del socialismo que durante 12 años, entre Wiener, Bonfatti y Lifchi, fue viendo cómo los docentes particularmente, arrancamos, si se quiere, del 2007 hasta el 2015 y fuimos perdiendo cada vez más conquistas. Después Sí, vino Perotti. Perotti directamente avanzó muchísimo más en recortarnos, o sea, nos tuvo 8 meses sin paritaria aprovechando la pandemia, nos pagaba sumas que no eran remunerativas, o sea, todos los gobiernos fueron atacando y atacando las condiciones de los trabajadores. Bueno, eso le abre la puerta a que después venga un Puyaro, prometa cosas distintas y la gente descontenta porque sus gobiernos o donde generó expectativas no se las cumplió. Bueno, de alguna manera terminaron votando y yo creo que hoy hay mucha gente desencantada de ese voto. O sea, ujú. mucho votante de Milei no votó este ajuste, votó queriendo un cambio, pero no es esto lo que votó y a eso llamamos a organizar, a pelear. En la docencia se ve mucho en las asambleas, nadie le pedía al compañero que diga quién votó, pero yo Sí, estoy sí. seguro que muchas votaron y muchos votaron a Milei y apoyaron. Bueno, más allá de eso, no votaron este ajuste. Bueno, a recorrer las escuelas, a poder organizar con las delegadas y los delegados de las asambleas para frenar el ajuste que estos gobiernos que están haciendo cosas que nadie votó, bueno, llamamos a eso, a enfrentarlos duramente. Por eso desde el sindicato de San Rosario generamos esta instancia, como te contaba antes, y agrupaciones como Alternativa Docente y otras que conformamos la comisión directiva y somos parte de la oposición, le exigimos a nuestros dirigentes provinciales, que son los que dirigen el sindicato, nosotros somos un sindicato único, San Rosario es una delegación, si queremos frenar la ley previsional, tenemos que hacer paro ese día e ir a Santa Fe. Y si queremos un salario digno, tenemos que lograr que Cetera se plante y no saque flyer, porque lo que ha hecho Cetera hoy, por ejemplo, a partir de que la paritaria se cerró por decreto, es sacar un flyer. No queremos flyer, necesitamos que hagan un llamado a una gran marcha federal educativa, ir todos a Buenos Aires con un paro nacional y exigirle a los gobiernos que pongan la plata que tienen que poner, porque ese es el otro verso, que a lo mejor todavía no lo tocamos, que es que nos dicen que no hay plata. Y eso es mentira. Plata hay en este país y en esta provincia ni hablar. Hay que ir a los puertos para ver dónde está la plata en esta provincia. Nos quieren hacer creer que los trabajadores tenemos que pagar el ajuste de lo que no llega a las arcas de las provincias. Nosotros le decimos al revés, sáquenle la plata a los que verdaderamente tienen esta provincia, que son las grandes cerealeras, digamos, el famoso impuesto a los ricos, que tanto se discutió hace unos años. Nunca más se lo cobraron. Bueno, cóbrenle impuesto a los ricos y beneficien a los sectores que están ya no en la pobreza, están en la indigencia. La docencia hay una parte que no solo está en la pobreza, sino que ya no puede pagar alquileres. La docencia ya no estamos pudiendo comprar libros, no estamos pudiendo ir a acceder al teatro, al cine. Estamos hablando que están empobreciendo la educación en serio y por eso llamamos a resistir y organizarnos para pelear por todo lo que charlamos antes. Sí, volviendo un poco a la educación esencial, ¿no? Uno de los temas, de los puntos por los cuales sustentan declarar este servicio esencial es garantizar los 180 días de clases, digamos, y en ese 180 días de clases ir salteando, digamos, las huelgas, todo lo que tenga que ver, digamos, con los derechos de los docentes y demás. Esto va a generar más conflicto, ¿verdad? Yo ¿Cómo lo vienen trabajando? claramente va a generar más conflicto y además es mentiroso, o por lo menos nos quieren hacer creer que la cantidad de días, de eso se trata la calidad educativa o la mejora. Ujú. Y nosotros decimos que no es por ahí. Lo que te decía recién, si realmente les importara la cantidad de días de clases, estarían garantizándole a un montón
a miles de chicos y chicas en la provincia de Santa Fe, esto que están rotando porque no hay aulas. Entonces es mentira que les interesa realmente que vayan todos los días a clases. Y la cantidad de días de clase nosotros lo discutimos en el sentido de el paro, nosotros lo hacemos para justamente garantizar una calidad educativa, ¿no? Para que el salario sea como corresponde, para que haya en los comedores, por ejemplo, los comedores se han institucionalizado en las escuelas, hace 30 Sí. años no existían. Si las familias estuvieran dignamente viviendo y garantizando su alimento, no irían al comedor de la escuela. O sea, la escuela tiene que ser un espacio educativo, claramente. Pero esos presupuestos para que la gente viva mejor en los barrios, para que los docentes tengan salario, no existen. Y entonces desvían la discusión de que garantizando los Puyaro incluso dice 190 Ajá. días de clases, como si eso resolviera el problema, como si fuera un reloj. O sea, incluso lo discutíamos con la quinta hora. Esa quinta hora, que era una hora extra, Sí, era para mejorar la educación. sí. Nosotros decimos, no van a solucionar el problema de la educación con un reloj, agregando tiempo, porque lo que hace falta es más presupuesto, mejores herramientas para dar clases. O sea, las escuelas, yo doy clases todavía con un pizarrón y una tiza, y mis estudiantes manejan celulares y dispositivos que los tienen en la casa a lo mejor, pero que en las escuelas no hay tablet, no hay computadoras, en muchas no hay internet. O sea, nuestras compañeras que están en dirección muchas veces no pueden cargar, porque no hay internet, no pueden cargar los Sí. reemplazos. O sea, estamos hablando de que si quieren de verdad... No hay internet y tampoco si te falla una sí, computadora, por eso no digo podés, que... porque hoy también, o sea, con todos estos sistemas, ¿no? Que se cargan a través bueno, sabemos, SIGAE, Mi Escuela y Así, todos los sistemas, no tenés internet, es imposible trabajar en un colegio, digamos, la parte administrativa, y eso pedagógica. Eso es lo que tiene que saber la sociedad y lo saben muchas familias, porque nosotros tenemos que intentar tener un diálogo muy fluido. Eh, ¿Es importante la cantidad de días? Sí, es importante. Pero más importante es la cantidad de dinero que se invierte en educación. Y eso es lo que no hacen los gobiernos. Y nos desvían el debate a cuántos días tenemos de clase o no. Entonces, para ellos se reduce a, si hicimos 10 días de paro, le hicimos perder educación a los chicos. Y nadie, o sea, nosotros denunciamos que los que están impidiendo la calidad educativa por no destinar los presupuestos, e incluso no Ujú. respetan las leyes, porque insisto, lo que decía al principio, la ley nacional dice que tienen que destinar el 6% del PBI y destinan menos del 4%. Estamos con el presupuesto del año pasado, o sea, ¿de qué estamos hablando? De que los gobiernos realmente no destinan el dinero que tienen que destinar y de esa manera se está perdiendo educación, básicamente. Entonces, digamos, como resumidamente, ¿crees que la cantidad, hablando de los 180 días, em, digamos, está por encima de la calidad educativa? Yo podría decir que no alcanza, Para que la no lo, ley, claro, de yo, educación yo esencial. diría no lo garantiza. Ajá, Yo no digo que no sea importante, está bien que vayamos a una discusión de cuántos sí. días de clase tenemos que tener. Y probablemente del debate surja que 180, 200. No hay problema en discutir eso. Ahora, pongan el presupuesto que hace falta. Primero discutamos el presupuesto y después la cantidad de días. Porque si es la cantidad de días sin presupuesto, estamos donde estamos, escuelas destruidas, salarios deprimidos, y bueno, y como te decía antes, es clave saber que si nuestros niños y niñas no comen y no se nutren como corresponde desde el día cero, no van a poder aprender tampoco. Entonces, la educación también se trata de tener infancias que puedan vivir plenamente, y no lo están pudiendo hacer porque 7 de cada 10 nace y se desarrolla en la pobreza. O sea, resuelvan los problemas sociales también y discutamos la educación, pero discutámoslo en serio. En este país tiene tradición de congresos pedagógicos. Se hizo uno en el siglo XIX, otro en la época de Alfonsín. Bueno, nosotros estamos exigiendo que se vuelva a discutir, porque esto que vos decís, y en esta entrevista surge plenamente, hay interés por discutir, y nosotros no tenemos problema en que toda la sociedad se involucre en qué educación necesitamos. Ahora, de ahí se va a desprender, y un congreso educativo lo podría plantear, en que este relevamiento que decías vos al principio de las escuelas va a dar que hace falta presupuesto para las escuelas. Si yo te digo que una docente trabaja 2 o 3 turnos y no ya, digamos, a las 4 de la tarde ya no tiene la No, capacidad no. por la intensidad que tenía a las 8 de la mañana, esa docente no puede trabajar tanto tiempo, tiene que trabajar un turno, capacitarse, comprarse libros, tener acceso a la cultura. Entonces, de ese debate se tiene que surgir, y ahí a lo mejor entra a los 180 días, no digo que no, Sí, pero sí, primero sí, sí. resolvamos lo Sí, fundamental. además de esto que vos marcabas de, digamos, de dar clase, de educarte, hay tareas que hacemos los docentes fuera, digamos, del Absolutamente. aula, ¿no? O sea, Sobre vos todo las tenés una mujeres, hora... sobre todo las mujeres que son jefas de hogar muchas, Ujú. entonces llegan y no es que descansan, digamos, tienen que hacerse cargo de un montón de cosas, tienen chicos, chicas,
Es Sí, claramente. e incluso cosas que tenemos que hacer, digamos, a ver, los docentes, proyectos, Corregir. planificaciones, correcciones, elaboración de notas, que claramente uno no lo hace cuando está frente al aula, Así porque cuando es. estás frente al aula estás, digamos, en el proceso ese de enseñanza y aprendizaje y no estás llenando... Tenés una dificultad también que es propia de estos tiempos, probablemente, que tenés un montón de chicos y chicas que necesitan otra atención, ¿no? Necesitan poder contar con docentes que los integren por alguna Ujú, dificultad, porque tienen algún espectro de autismo, porque se están detectando un montón de cuestiones y son los docentes las que más rápidamente vemos eso y, bueno, y requerimos ayuda porque, bueno, esa atención que necesitan estos niñas y niños después recae en que haya docentes que puedan acompañarlos y ese presupuesto tampoco existe para crear cargos que pueda dar cuenta de poder estar en un aula con 20 niñas y niños y a lo mejor tenés algunos que necesitan ese acompañamiento y no alcanza el docente para poder atender a todos y además a esa particularidad. Bueno, ese presupuesto tampoco está. Vos tenés un montón de reemplazantes en dificultades para poder hacer carrera en la docencia y podés tener estabilidad laboral. Incluso con la reforma previsional, en donde van a jubilarse menos docentes, porque si quieren extender la edad, se van a jubilar menos docentes, van a tener más dificultad para el acceso a la titularidad. Yo tardé ujú. 5 años en titularizar y estuve los primeros dando, o sea, penando muchas veces, cobrando a 2 meses, Sí, sí, esperando sí. que me llamen en mi Esto, casa. sí. ¿Cuál es? Ingresar Y a la es docencia, digamos, o complicado. sea, una Y titularización es, es ese pero Cristina, es proceso. totalmente injustificado. Necesitamos más docentes en las aulas, no menos. O sea, no es que vos te recibís de docente y el sistema educativo debería absorberte rápidamente. Te debería convocar una escuela, darte una tarea. A lo mejor no hay a quien reemplazar ese día porque no faltó nadie. Ujú, Pero hay un montón de otras tareas. Podrían trabajar en tareas en parejas pedagógicas. Dos docentes en el aula para trabajar mejor, para brindar. Por eso digo, cuando nos dicen que les preocupa la calidad educativa, esas son las cosas que tienen que generar, presupuesto, más cargos, o sea, cargos para que el que se reciba rápidamente sea absorbido por el sistema y esté trabajando en una escuela y no estar esperando, y desde ya yo te describiría, digamos, una reemplazante tiene varias cosas en contra, cobra cada 2 meses, no se puede enfermar si no tiene 60 días, le pagan el proporcional de vacaciones 6 meses después de lo que deberían pagárselo, y así podríamos, o sea, su grupo familiar, o sea, a ella cuando trabaja, IAPOS le cubre, pero sus hijos no están cubiertos. O sea, hay un montón de cuestiones que hablan de la precarización en la ujú. educación también, porque muchas veces hablamos de la precarización laboral y solo hablamos de los RAPI, que están precarizados y hay que lograr que dejen de estarlo, pero en la docencia, en la educación también hay precarización y son las compañeras y compañeros reemplazantes por los cuales también tenemos que dar una pelea fuerte para que sean parte con estabilidad y que cobren un salario, que ahí volvemos al principio, debería cubrir la canasta familiar, que eso está en 1 millón y pico, pero Sí, bueno, sí, no, hoy no, ni siquiera ni estamos llega. en la línea de pobreza. Última pregunta, sí, terminamos. ¿Qué puede pasar si este proyecto de ley se aprueba definitivamente y entra en vigencia? Te referís a la esencialidad. Sí, sí, a la esencialidad. Probablemente sea, primero tengo la propuesta de que lo frenemos y lo enfrentemos y que no se apruebe. O sea, Sí, le exigimos a sí, la sí, sí, CETERA sí, que tal convoque cual. a una gran marcha federal. Yo creo que hay condiciones para frenarlo. No lo digo, lo Perfecto, digo, bien, opino, bien, así como bien. frenamos la ley ómnibus, aunque después la Ajá. ley de bases pasó, pero eso también tiene que ver con que las conducciones sindicales no estuvieron a la altura y los partidos tradicionales le dieron los votos a mi ley. Eso no lo pudimos desarrollar mucho, pero es la única explicación por la cual también avanzan Milei y Puyaro. Puyaro no la tiene fácil acá en Santa Fe. Digo esto de que la reforma previsional evidentemente no tiene consenso todavía en todos los partidos, sobre todo el socialismo, que se la da de defensor de la educación pública y le estaría dando los votos para que nos aumenten la jubilación. Así que denunciamos y que no voten la ley de la reforma previsional todos los socialistas que dicen defender la educación pública. Pero volviendo a tu pregunta en relación a la esencialidad, considero que se la puede frenar, que tenemos que exigirle a la CETERA que convoque una gran marcha federal y tumbar esa ley, y si pasa, enfrentarla. Lo mismo que acá. Si Puyaro logra avanzar con la reforma previsional, así como hace 15 años luchamos y lo conseguimos, volveremos a organizarnos y luchar para poder realmente tener las condiciones que nos merecemos. Para eso están los sindicatos y por eso lo reivindiqué varias veces, para eso están las agrupaciones, por eso militamos por la educación pública de verdad y enfrentaremos a tanto a Milei como a Puyaro de manera organizada hasta conseguir todos nuestros derechos y hasta que cambie la sociedad. Tampoco somos una lucha sectorizada, por eso Ujú. mencioné varias veces a las familias, por eso es en unidad con el resto de los trabajadores, con los trabajadores de comunicación. Vos sos docente, pero digo, tenemos que lograr que toda la clase trabajadora tenga una vida digna de verdad, como la que merecemos vivir, y en vez de discutir que nos acercamos en 2001, discutir que vivimos una sociedad
que todos tengan oportunidades para poder desarrollarse. Exactamente. Muchas gracias, A Facundo. ustedes. Y a vos. Bueno, próximamente, si vos lo deseas, podemos volver a entrevistarte A en algún disposición. otro programa. Sí. Te agradecemos mucho A ustedes. por estar acá. Bien, estuvimos con Facundo Fernández, militante y docente, militante político, así que estuvimos bastante hablando y nos hemos sacado muchas dudas de muchas cosas y aparte compartimos muchos debates en muchas cuestiones. Así que esto fue una feria política. Vamos a un breve corte y volvemos con un pedacito más para cerrar. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, did I think I turned around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Take another chance, take a fall, take a shot for you. And I need you like your heart needs a beat. That's nothing new. Yeah. I love you with the fire red. Now it's turning blue. And you say sorry like an angel. Heaven let me think was you. But I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Take another chance, take a fall, take a shot for you. And I need you like. En todas las redes, @AgofaTV. Interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscas, nos encontrás. Se me hacía tarde. Muy bien, bueno, estamos acá para el cierre, ¿sí? Queremos dejarte nuevamente las redes sociales. Estuvimos recién con Facundo en esta entrevista tan interesante. Vamos a cerrar y vamos a invitarlos al próximo jueves. Esto es una feria política todos los jueves de 18 a 19 horas por Agofa TV. Seguinos en la página y también bájate la aplicación. Bueno, así nos despedimos hasta la semana que viene con muchos invitados más como tenemos todos los días jueves. Te dejo un beso grande. Esto fue una feria política. Nos vemos próximo jueves.